Elías, el tisbita que habitaba entre los colonizadores de Galaad, fue uno de los profetas más notables del Antiguo Testamento, siendo frecuentemente recordado como un símbolo de fidelidad y valentía en tiempos de gran iniquidad. Se destacó en un periodo de intensa apostasía en Israel, cuando el pueblo se desvió de los caminos del eterno Dios en favor de ídolos y prácticas paganas. Este fue un momento sombrío en la historia de Israel, marcado por una profunda corrupción moral y espiritual, donde la adoración a Baal, una deidad cananea, se había infiltrado en las tradiciones y prácticas religiosas del pueblo. Ante esta crisis espiritual, Elías se levantó como un profeta intrépido, un portavoz de Dios que no dudó en confrontar a las autoridades y a la cultura predominante. Se enfrentó directamente al rey Acab, quien se había desviado de los mandamientos de Dios y se había dejado influenciar por su esposa, Jezabel, una ferviente adoradora de Baal. Jezabel no solo promovía la adoración a Baal, sino que también perseguía y mataba a los profetas del Eterno, llevando a una ola de miedo y represión entre aquellos que aún adoraban al verdadero Dios. En este contexto desolador, Elías se convirtió en una voz profética que clamaba por justicia y arrepentimiento, desafiando al pueblo a reconsiderar sus elecciones y a retornar al verdadero camino. Con valentía y determinación, Elías hizo una poderosa declaración ante Acab y el pueblo, invocando al eterno Dios de Israel, a quien servía con fervor. Anunció que, como consecuencia de la idolatría y el pecado del pueblo, habría una severa sequía en el país. Su profecía no era solo una predicción climática, era un mensaje divino, un llamado al arrepentimiento y a la reflexión sobre las consecuencias de sus acciones. Elías declaró que no caería una gota de rocío o lluvia, hasta que el mismo Dios ordenara, enfatizando la gravedad de la situación y la urgente necesidad de que el pueblo se volviera hacia el Señor. Esta sequía sería una señal clara de la desaprobación de Dios sobre la adoración a ídolos y una invitación para que el pueblo reconsiderara su relación con Él. Esta audacia de Elías no era solo una demostración de fe, sino también un acto de esperanza en un tiempo de desesperanza. Sabía que su misión no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentar los desafíos que surgieran, confiando en la fidelidad del Eterno. La declaración de Elías resonaba con un profundo llamado a la conciencia del pueblo, recordándoles que la verdadera vida y sustento vienen del Señor. Así, Elías se convirtió no solo en un profeta, sino en un agente de cambio, un catalizador para el arrepentimiento y la restauración en Israel, estableciendo un precedente importante para las generaciones futuras que buscarían retornar al camino de Dios. Después de esta impactante profecía, el Eterno instruyó a Elías a salir rápidamente de aquel lugar, indicándole que se dirigiera hacia el este y se instalara cerca del arroyo de Kerit, al otro lado del río Jordán. Esta orientación divina era crucial, ya que la situación en Israel se volvía cada vez más tensa y peligrosa, especialmente para un profeta que había desafiado abiertamente al rey y sus prácticas idolátricas. El arroyo de Kerit representaba no solo un refugio físico, sino también un espacio de intimidad con Dios, donde Elías podría alejarse de la hostilidad que lo rodeaba y buscar la dirección divina en un momento de incertidumbre. Allí, en el arroyo, podría beber agua fresca y saciar su sed, una necesidad vital en tiempos de sequía y dificultades. Pero lo más sorprendente era la promesa de que sería alimentado por los cuervos, criaturas a menudo vistas como impuras o indeseadas, que el mismo Dios ordenaría que lo alimentaran. Esta instrucción divina era un testimonio de la soberanía de Dios sobre la creación y de su capacidad de proveer para aquellos que confían en Él, incluso en las circunstancias más improbables. Elías, demostrando total obediencia y fe en las promesas de Dios, aceptó con prontitud esta misión y se estableció cerca del arroyo, donde podría experimentar la fidelidad de Dios en un nivel personal y profundo. Durante este periodo, los cuervos cumplieron su sorprendente tarea, trayéndole carne y pan por la mañana y por la tarde. Este milagro diario no solo satisfacía las necesidades físicas de Elías, sino que también servía como un recordatorio constante de la provisión y el cuidado de Dios. Cada comida traída por los cuervos era una afirmación de la presencia de Dios en su vida, una señal de que, incluso en medio de la adversidad, el Señor estaba con él. Elías saciaba su sed con el agua del arroyo, que fluía fresca y constante, simbolizando la fuente de vida y sustento que solo Dios podría ofrecer. Esta experiencia no solo puso a prueba la fe de Elías, sino que también lo preparó para los desafíos que aún estaban por venir. El tiempo que pasó a la orilla del arroyo de Kerit fue un periodo de reflexión, renovación y fortalecimiento espiritual. En este lugar de soledad, Elías tuvo la oportunidad de profundizar en su relación con Dios, buscando orientación y comprensión sobre su papel como profeta en un tiempo de crisis. Aprendió a confiar en la provisión divina,
incluso cuando las circunstancias a su alrededor parecían desoladoras. Así, la experiencia en Kerit moldeó no solo el carácter de Elías, sino que también lo preparó para las misiones aún más desafiadoras que Dios tenía para él, incluyendo confrontaciones directas con los profetas de Baal y la convocatoria del pueblo de Israel al arrepentimiento y a la verdadera adoración. Sin embargo, con el paso del tiempo, el arroyo se secó debido a la falta de lluvia, llevando a Elías a un nuevo desafío. La sequía que asolaba la tierra había afectado no solo al arroyo de Kerit, sino también la vida de todos a su alrededor. La desesperación comenzaba a extenderse entre el pueblo, y Elías, que había experimentado la provisión divina de manera tan clara, ahora se encontraba nuevamente ante la incertidumbre. El Eterno, entonces, dijo a Elías que fuera a Sarepta, en Sidón, una región que estaba fuera del dominio israelita y conocida por su idolatría. Dios tenía un plan, y Elías sería el instrumento para realizar ese plan, incluso en un contexto tan hostil. Al llegar a la entrada de la ciudad, Elías avistó a una mujer viuda recogiendo leña. El encuentro con esta viuda no fue accidental, Dios había preparado el camino para que Elías fuera recibido por ella. Con sed y consciente de las dificultades que enfrentaba, Elías le pidió que le trajera un poco de agua, demostrando su necesidad humana y la confianza de que Dios proveería. Esta solicitud simple, sin embargo, fue un primer paso significativo en el cumplimiento de la promesa de Dios. Cuando la mujer se dispuso a buscar el agua, Elías, al percibir su situación precaria, también le pidió que trajera algo para comer. Esta fue una solicitud que reflejaba no solo el hambre física de Elías, sino también una prueba de fe y generosidad de la viuda. La respuesta de la mujer estuvo llena de angustia y desesperación. Afirmó que, tan cierto como vive el Eterno, su Dios, no tenía nada que ofrecer, excepto una vasija de harina y un poco de aceite, con los cuales prepararía una comida para ella y su hijo. Este acto de preparar una última comida simbolizaba no solo la escasez que enfrentaba, sino también la fragilidad de la vida y la inminente pérdida de la esperanza. La situación de la viuda era crítica. Estaba a punto de conformarse con la idea de que aquella sería la última comida, un momento de despedida para ella y su hijo. Esta narrativa ilustra la profundidad de su angustia y la desolación que la sequía había traído al pueblo. Sin embargo, incluso en este estado de desesperación, había una oportunidad para un milagro. La interacción entre Elías y la viuda no era solo una cuestión de necesidad material, era una invitación a la fe y a la confianza en la provisión de Dios, que, incluso en tiempos de crisis, nunca abandona a quienes confían en Él. La respuesta de la viuda también revela la realidad de muchos que enfrentan situaciones de escasez y dificultad. A menudo, somos llevados a creer que no tenemos nada que ofrecer, que nuestras posesiones son insuficientes para satisfacer las necesidades de los demás, o incluso las nuestras propias. Sin embargo, Dios es capaz de transformar lo poco que tenemos en abundancia. A partir de este momento, la vida de la viuda y de su hijo cambiaría radicalmente, ya que Elías, como representante de Dios, estaba a punto de revelar la grandeza de la provisión divina. Esta historia no solo destaca la compasión de Elías, sino también la fidelidad del Eterno en atender las necesidades de aquellos que se encuentran en situaciones difíciles. Elías, entonces, la tranquilizó con un tono alentador, pidiéndole que preparara primero un bollo para él y que, luego, hiciera la comida para sí misma y su hijo. Su solicitud, a primera vista, podría parecer egoísta, pero en realidad era una prueba de fe no solo para la viuda, sino también para él mismo. Elías estaba desafiando a la mujer a confiar en las promesas de Dios, incluso cuando la situación parecía imposible. Sabía que, al pedirle que lo sirviera primero, estaba convocándola a un acto de fe que podría transformar sus vidas. Hizo una promesa extraordinaria, asegurando que la vasija de harina no se agotaría y que la botija de aceite no se vaciaría hasta que el Eterno enviara lluvia sobre la tierra nuevamente. Esta declaración llevaba un peso significativo, ya que Elías estaba, de hecho, hablando en nombre de Dios, asegurando a la viuda que, si ella obedecía y confiaba, Dios proveería sus necesidades de manera sobrenatural. La fe que Elías demostraba en sus palabras era un reflejo de la profunda convicción que tenía en la fidelidad de Dios, que siempre cuida de sus siervos, incluso en medio de la calamidad. La mujer, aunque angustiada y escéptica, decidió demostrar fe en las palabras de Elías. Fue un acto de valentía y confianza, ya que estaba dispuesta a poner en práctica lo que se le había pedido, incluso ante su propia escasez. Siguió las instrucciones de Elías y, para su sorpresa y alivio, la harina y el aceite nunca se agotaron. Cada vez que iba a la vasija, encontraba harina suficiente para hacer el pan,
y la botija de aceite siempre contenía lo necesario para cocinar. El milagro que se desarrollaba ante ella no solo la sustentó, sino que también la convenció del poder y la provisión del Eterno. Esta bendición extraordinaria no solo sustentó a la viuda y a su hijo durante la sequía, sino que también demostró de manera poderosa el amor y la fidelidad de Dios en tiempos de necesidad. La experiencia de la viuda se convirtió en un testimonio vivo de la capacidad de Dios de proveer de maneras que muchas veces van más allá de nuestra comprensión. El acto de fe que ella tomó no solo alteró su situación inmediata, sino que también la posicionó en un lugar de encuentro con lo divino, donde la escasez fue transformada en abundancia. Además, la historia de Elías y la viuda de Sarepta se convirtió en una narrativa inspiradora sobre cómo Dios puede usar los momentos de desesperación para revelar su grandeza. La fidelidad de Elías como profeta fue reafirmada, ya que no solo proclamó la palabra de Dios, sino que también la vivió al colocarse en la posición de confiar en la provisión divina. Esta relación de fe entre Elías, la viuda y Dios sirvió como un poderoso recordatorio para todos nosotros sobre la importancia de confiar en el Señor, incluso cuando las circunstancias parecen sombrías e insostenibles. A través de su obediencia y fe, la viuda no solo encontró sustento físico, sino también una renovación espiritual que la conectó más profundamente con el Eterno. Sin embargo, la vida de la viuda y de su hijo estaba a punto de ser puesta a prueba nuevamente de una manera que ella jamás podría haber imaginado. Después de algún tiempo de sustento y bendiciones, el hijo de la viuda enfermó gravemente, y la enfermedad se agravó rápidamente, llevándolo a una situación de desesperación. La mujer, que había experimentado la providencia de Dios a través de Elías, ahora se encontraba ante una tragedia insoportable. El dolor y la angustia de la pérdida inminente la consumían, y, en su desesperada aflicción, cuestionó a Elías si había venido para exponer sus pecados y causar la muerte de su hijo. Estas palabras revelaron no solo su dolor, sino también una lucha interna con la culpa y la duda, reflejando la fragilidad humana ante el dolor y la pérdida. Elías, al percibir la profundidad del sufrimiento de la viuda, respondió a ella con un gesto de compasión y empatía. Le pidió que le trajera al niño, y, con determinación, lo llevó a la habitación donde estaba hospedado. Este acto de llevar al niño a un lugar separado simbolizaba no solo un intento de proteger a la mujer del sufrimiento a la vista del hijo, sino también una preparación para un milagro. En la habitación, Elías se encontró ante un desafío monumental. Con el corazón pesado, oró al Eterno, implorando por la vida del niño. Su oración no era solo una súplica, sino una profunda súplica que mostraba su fe inquebrantable en la capacidad de Dios para restaurar la vida. En un acto de intercesión ferviente, Elías se tendió sobre el cuerpo del niño 3 veces, buscando la restauración del aliento de vida que se había escapado. Este gesto era un símbolo de entrega total, demostrando la urgencia de su oración y la intensidad de su deseo de ver al niño recuperado. Clamó al Señor, pidiendo que no permitiera que la muerte triunfara sobre la vida, que no dejara que el dolor de la viuda se convirtiera en irreversible. El Eterno, en su infinita misericordia, escuchó la oración de Elías. La respuesta de Dios fue un testimonio de su presencia activa y de su capacidad para realizar milagros, incluso en las situaciones más sombrías. Y así, el niño resucitó, trayendo de vuelta la esperanza y la alegría no solo para la viuda, sino también para Elías. Al devolver al niño a su madre, Elías la animó a reconocer la grandeza del Dios que había operado el milagro. La viuda, al ver a su hijo vivo nuevamente, no pudo contener su gratitud y admiración. Reconoció que Elías era un hombre de Dios y que sus palabras eran verdaderas, solidificando su fe de una manera que nunca había sido posible antes. Esta resurrección no solo restauró la vida del niño, sino que también fortaleció la fe de la viuda, que ahora comprendía la grandeza del Dios de Elías. El impacto de este milagro reverberó en sus vidas, transformando el dolor en alegría y la duda en fe. La experiencia de la viuda con la muerte y la resurrección de su hijo se convirtió en un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios y de cómo Él puede transformar las situaciones más desesperadas en oportunidades de esperanza y renovación. Esta narrativa no solo ilustra el poder de la oración y de la intercesión, sino que también revela cómo, en momentos de crisis, la verdadera fe puede florecer, trayendo luz a la oscuridad y vida a lo que parecía estar perdido. La viuda, ahora con un nuevo entendimiento y una fe renovada, se convertía en un ejemplo vivo del poder de Dios en acción, inspirando a otros a confiar en la providencia divina en sus propias vidas. Después de 3 años de sequía devastadora, la palabra del Eterno volvió a Elías, instruyéndolo a presentarse ante el rey Acab, pues el Señor estaba a punto de hacer llover sobre la tierra.
Esta revelación era significativa, no solo porque marcaba el fin de un largo periodo de desolación y sufrimiento, sino también porque representaba una oportunidad para que el pueblo de Israel se volviera hacia Dios y reconociera su soberanía. Con renovada determinación, Elías se dirigió hacia Acab, que estaba profundamente preocupado por la grave situación en Samaria. El impacto de la sequía había sido severo, afectando los campos, los rebaños y la vida cotidiana del pueblo. Las tensiones estaban altas, y la necesidad de alimento y agua se convertía en la principal preocupación de Acab y de todos sus súbditos. Mientras tanto, Acab conversaba con Abdías, un hombre temeroso del Eterno que se había destacado por su valentía y compromiso en proteger a los profetas de Dios. Abdías, consciente del riesgo que representaba la presencia de Elías, había escondido a 100 profetas en cuevas, asegurándose de que estuvieran a salvo de la ira de Jezabel, que buscaba exterminar a todos los que servían al Señor. El acto de Abdías fue una notable demostración de fe y valentía en un tiempo en que muchos se dejaban llevar por la opresión y el miedo. No solo arriesgó su propia vida, sino que también se convirtió en un instrumento de protección para aquellos que aún mantenían la verdadera fe. La situación estaba tan crítica que Acab ordenó a Abdías que recorriera la tierra en busca de pasto para los animales, con la esperanza de que, al menos, pudiera salvar parte del ganado que aún quedaba. Esta búsqueda era un reflejo del desespero del rey, que intentaba encontrar una solución a los problemas que asolaban su reino. Mientras Abdías cumplía su misión, se encontró con Elías, y la sorpresa y el miedo se apoderaron de su corazón. Temiendo por su vida, cuestionó cómo podría regresar ante el rey y confirmar que había encontrado a Elías, ya que Acab lo buscaba incansablemente, haciendo incluso juramentos en busca del profeta. La reputación de Elías como el hombre que había proclamado la sequía lo precedía, y Abdías sabía que, si Acab se enteraba de que había encontrado a Elías, podría haber consecuencias fatales. Elías, sin embargo, garantizó a Abdías que se presentaría ante Acab. Esta decisión no solo demostró el coraje de Elías al enfrentar la ira del rey, sino también su fidelidad al llamado divino. Era consciente de los riesgos involucrados, pero entendía que su misión era fundamental para la restauración de la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Elías estaba decidido a llevar el mensaje de esperanza y arrepentimiento, incluso en medio de la adversidad y el miedo. Esta determinación fue un testimonio del compromiso de Elías con el Señor y con la misión que le había sido confiada. Así, la interacción entre Elías y Abdías se convirtió en un punto crucial en la narrativa, ya que no solo mostraba el coraje individual ante la opresión, sino que también reflejaba la tensión espiritual que permeaba la nación. La presencia de Elías, con la promesa de lluvia, significaba que Dios estaba a punto de intervenir en la historia de Israel de manera poderosa, trayendo no solo agua, sino también la oportunidad de restauración y arrepentimiento para un pueblo que se había alejado de su camino. La expectativa del encuentro entre Elías y Acab creaba un clima de anticipación y ansiedad, ya que la historia de Israel estaba a punto de transformarse, y la fidelidad de Elías sería fundamental para la realización de los propósitos de Dios. Cuando Acab finalmente encontró a Elías, la tensión en el aire era palpable. El rey, visiblemente irritado y frustrado por la situación catastrófica que enfrentaba Israel, acusó a Elías de ser el causante de los problemas en el reino. Lo llamó perturbador de Israel, responsabilizándolo por la sequía que asolaba la tierra y por la crisis que afectaba tanto a los campos como a las vidas de las personas. Esta acusación no era solo un intento de desviar la culpa de sí mismo y de sus políticas, sino también una expresión de su indignación y desesperación al observar cómo su reino se desmoronaba ante sus ojos. Elías, sin embargo, no se dejó intimidar por las palabras de Acab. Con valentía y convicción, declaró que la verdadera culpa recaía sobre Acab y su gobierno, que habían abandonado los caminos del Eterno y se habían entregado a la idolatría. Señaló directamente la infidelidad del rey y el impacto devastador que esta infidelidad había tenido sobre el pueblo. El profeta no solo desafió el liderazgo de Acab, sino que también hizo un llamado a la conciencia del pueblo de Israel, que se había dejado llevar por prácticas paganas y la adoración a Baal. En un acto de osadía y fe, Elías desafió a Acab a reunir a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo, junto con los profetas de Baal, que habían sido promovidos y sostenidos por la influencia de Jezabel. Esta convocatoria fue un paso estratégico. El monte Carmelo, con su majestuosa elevación, se convertiría en el escenario de un enfrentamiento espiritual monumental, donde la verdad de Dios sería revelada de manera poderosa. Elías, con una retórica poderosa e incisiva, cuestionó hasta cuándo el pueblo dudaría entre dos caminos,
instigándolos a reflexionar sobre sus elecciones y la urgencia de una decisión. La pregunta no era meramente retórica, era un llamado al arrepentimiento y una exhortación a la acción. Propuso una prueba: cada lado debería preparar un sacrificio, pero sin encender fuego, y clamar por sus respectivas deidades. El Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el verdadero Dios. Esta propuesta no solo evidenciaba la fe de Elías en la soberanía del Señor, sino que también desafiaba a los profetas de Baal a demostrar la validez de su adoración. La prueba estaba establecida, y las consecuencias serían grandes. El pueblo, que había vacilado entre la adoración al Eterno y la idolatría, ahora tendría la oportunidad de presenciar de forma tangible el poder de Dios en acción. La tensión estaba en su punto máximo mientras el pueblo comenzaba a reunirse en el Monte Carmelo, ansioso por ver cómo se desarrollaría este desafío. El enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal no era solo una lucha entre dos hombres, sino una batalla espiritual por el alma de Israel. La respuesta de Dios sería un punto de inflexión, no solo para Elías y Acab, sino para todo el pueblo que buscaba la verdad en tiempos de confusión e incertidumbre. Esta escena se convertiría en un hito en la historia de Israel, donde la fidelidad del verdadero Dios sería claramente demostrada ante un pueblo que estaba en busca de respuestas y de una restauración espiritual genuina. Los profetas de Baal, entonces, prepararon su sacrificio con gran pompa y ceremonia, clamando a Baal durante todo el día. La escena era intensa, con gritos y danzas frenéticas, mientras invocaban el nombre de su deidad en busca de una respuesta. Sin embargo, a pesar de sus súplicas y esfuerzos, no obtuvieron respuesta alguna. El silencio era ensordecedor, y la falta de cualquier señal de la presencia de Baal solo evidenciaba la futilidad de su adoración. La frustración crecía entre los profetas, ya que, incluso con toda su devoción, sus invocaciones no tenían efecto. Elías, observando la escena con una mezcla de compasión e ironía, no perdió la oportunidad de provocar a los profetas de Baal. En tono de burla, sugirió que quizás Baal estaba ocupado o de viaje, o incluso dormido y necesitaba ser despertado. Esta provocación no solo ridiculizaba la impotencia de la idolatría, sino que también desafiaba a los profetas a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de sus creencias. Tras horas de clamor y desesperación, los profetas de Baal, exhaustos y sin esperanza, finalmente se callaron, reconociendo la incapacidad de su Dios para responder. Con la escena del sacrificio de los profetas de Baal aún fresca en la memoria, Elías decidió que era hora de actuar. Preparó su altar, utilizando 12 piedras, una para cada tribu de Israel, simbolizando la unidad del pueblo de Dios y su pacto con las 12 tribus. El acto de construir el altar era una declaración de fidelidad al Dios que había hecho promesas a Israel. Luego, hizo un sacrificio, colocando cuidadosamente la carne sobre la leña, y, para demostrar aún más la grandeza de Dios, ordenó que se derramara agua sobre el sacrificio hasta que todo estuviera empapado. Esta acción audaz no solo hacía que el milagro fuera aún más impresionante, sino que también desafiaba cualquier duda sobre la capacidad de Dios para responder, incluso en condiciones aparentemente imposibles. Después de preparar el altar y el sacrificio, Elías se volvió hacia el cielo y oró al Eterno, implorando por una demostración clara de su soberanía y poder. La oración de Elías era simple, pero cargada de fe y autoridad, buscando la confirmación de que el Señor era verdaderamente el Dios de Israel. Y, de inmediato, fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras e incluso el agua alrededor del altar. El espectáculo del fuego divino no solo sorprendió a todos los presentes, sino que también sirvió como un poderoso testimonio de la presencia y la acción de Dios. El pueblo, al presenciar este milagro extraordinario, quedó atónito. La visión del fuego que consumía todo a su paso fue un momento de revelación y convicción. En respuesta al poderoso acto de Dios, se postraron, reconociendo al Eterno como Dios, clamando en adoración y arrepentimiento. Esta escena no fue solo un triunfo para Elías, sino un momento decisivo en la historia de Israel, reafirmando la soberanía de Dios en medio de la idolatría que había dominado la nación. El acto de Elías no solo restauró la fe del pueblo, sino que también puso de manifiesto la importancia de volverse hacia el verdadero Dios, un llamado que resonaría a través de las generaciones. La victoria en el Monte Carmelo se convertiría en un punto de referencia en la historia bíblica, simbolizando la lucha constante entre la verdad y la falsedad, la luz y las tinieblas, y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Después de este evento, Elías ordenó que los profetas de Baal fueran capturados y llevados al arroyo de Quizón, donde fueron ejecutados.
Esta acción fue una señal clara del juicio de Dios sobre la idolatría y la corrupción que se habían extendido entre el pueblo. Luego, Elías dijo a Acab que se levantara y comiera, pues la lluvia estaba en camino. Mientras Acab se alimentaba, Elías subió al monte Carmelo y oró, enviando a su ayudante a observar si había señales de lluvia. Tras varios intentos, se avistó una pequeña nube. Elías instruyó a Acab a descender rápidamente antes de que la lluvia lo alcanzara. La lluvia finalmente llegó, y Elías, fortalecido por el Eterno, corrió delante de la carroza de Acab hasta Jezreel, demostrando no solo su fe, sino también la fuerza que Dios le confería. Sin embargo, la alegría de Elías fue interrumpida cuando Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluida la muerte de los profetas. Furiosa, Jezabel envió un mensaje de amenaza a Elías, prometiendo venganza. Temiendo por su vida, Elías huyó hacia Berseba, donde dejó a su ayudante y se alejó aún más, pidiendo a Dios que lo llevara. Exhausto, se durmió bajo un enebro, pero fue despertado por un ángel que le trajo alimento y agua, fortaleciéndolo para la larga jornada que aún tenía por delante. Esta experiencia de desesperación y posterior fortalecimiento enfatiza el cuidado y la providencia de Dios incluso en los momentos más oscuros. Elías caminó durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, donde se escondió en una cueva. El Eterno se manifestó a Elías, preguntándole qué estaba haciendo allí. Elías expresó su desesperación y la sensación de soledad, afirmando que era el único que quedaba en Israel y que su vida estaba en peligro. El Eterno, en respuesta, no solo confortó a Elías, sino que también le dio instrucciones claras: debía ungir nuevos reyes y preparar a Eliseo como su sucesor. Esta orientación no solo restauró el propósito en la vida de Elías, sino que también garantizó la continuidad del ministerio profético en Israel. El Eterno aseguró que aún había 7.000 personas en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal, un recordatorio de que Dios siempre preserva un remanente fiel. Elías encontró a Eliseo, hijo de Safat, y, tras una breve despedida, Eliseo se convirtió en su ayudante. La relación entre Elías y Eliseo es una hermosa representación de la transmisión de un legado espiritual, donde Eliseo no solo aprendió de Elías, sino que también se preparó para llevar adelante la misión divina. En otro incidente, Acab deseó adquirir la viña de Nabote, pero éste se negó a vender su herencia, un acto que reflejaba la importancia de la tierra en la cultura israelita. Jezabel, entonces, conspiró para asesinar a Nabote y tomó la viña para Acab. Cuando Elías recibió la orden del Eterno para confrontar a Acab, lo hizo con firmeza, anunciando la condena sobre él y su familia, reafirmando la justicia divina en respuesta a la opresión y al pecado. Acab, al escuchar las palabras de Elías, se humilló y ayunó, mostrando que, incluso en su desobediencia, hubo un momento de arrepentimiento. Sin embargo, fue durante el reinado de su hijo, Jorán, que el juicio se concretaría, con la muerte y destrucción que habían sido profetizadas. El ciclo de desobediencia y castigo continuó, y Elías se destacó como un portavoz del Eterno, realizando milagros y desafiando la idolatría en Israel, siempre fiel al llamado de Dios. La vida de Elías es una poderosa narrativa de fe, valentía y determinación ante la adversidad. Su historia nos enseña sobre la importancia de la obediencia a Dios, la necesidad de mantener la fe en tiempos de crisis y la certeza de que, incluso en medio del desespero, Dios siempre provee y restaura. A través de Elías, vemos un ejemplo de cómo un individuo puede impactar a toda una nación, llevando a las personas a volverse hacia el verdadero Dios y a abandonar los ídolos que las alejan de su presencia. El mensaje de Elías resuena hasta el día de hoy, recordándonos la importancia de permanecer firmes en la fe y confiar en la soberanía de Dios en todas las circunstancias de la vida.